escapa que el balotaje del 19 de noviembre y la renovación del mandato presidencial se encuentran en completa crisis. Esta crisis no obedece solamente a la creciente tendencia hiperinflacionaria, el empobrecimiento de la población y la perspectiva de hiperinflación. Hay además un derrumbe político del régimen existente. Alberto Fernández y Cristina Fernández están refugiados en sus casas o en sus departamentos y no ejercen ninguna función de gobierno. Sergio Massa, ministro de Economía, al cual nadie eligió para el Poder Ejecutivo, está llevando la economía del país en función de los grandes intereses de los capitalistas, como lo demuestran las reuniones que tiene con la Asociación de Banqueros, con la Unión Industrial y ahora con el apoyo que ha recibido del Melconian y la Fundación Mediterránea. Esta crisis se agrava porque el hundimiento de la candidatura de Milei en la primera vuelta electoral ha llevado a un golpe de mano del macrismo que ha copado a esta libertad avanza que no tiene ni sustancia ni contenido, cuando en realidad Macri evitó durante 2 años poner la cara frente a la opinión pública como consecuencia de su completo desprestigio luego de 4 años nefastos de gobierno. Este conjunto de situación ha llevado a una quiebra, no solo de Juntos por el Cambio, sino al interior del radicalismo y al interior del PRO. Y este conglomerado político deshilachado no sabe qué directiva impartir para el balotaje. La idea de dar a los ciudadanos, plantearle una libertad de voto, significa, desde el punto de vista político, vaciar el balotaje. Es decir, no darle un contenido preciso. De manera que asistimos, en medio de una crisis política fenomenal, a la perspectiva de un mandato presidencial sin respaldo popular. Porque la inmensa mayoría de los que votaron por Massa en el primer turno lo han hecho no en función de su política inflacionaria, de su política a favor del FMI, de su política de empobrecimiento, de su política de subsidio a los tenedores de bonos de la deuda pública externa e interna. No, indudablemente que no lo hicieron por eso. Lo han hecho en la perspectiva de que no quisieran que gane Milei. Por lo tanto, una victoria de Massa no significaría que tiene el mandato siquiera de sus propios candidatos. ¿Y por qué hay esta crisis de régimen político? Porque todo el sistema económico capitalista de Argentina se ha derrumbado. Y no se ha derrumbado por primera vez, sino que se derrumba una vez más en forma extremadamente agravada. ¿En perjuicio de quién? No en perjuicio de los grandes capitalistas, sino en perjuicio de los trabajadores. ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda en una circunstancia de este tipo? ¿Salir a rescatar el balotaje? ¿Salir a rescatar el sistema político? ¿Salir a rescatar a alguno de estos candidatos? De ninguna manera. Eso sería trabajar contra el mejor interés de los trabajadores que sufren en su vida cotidiana, en el trabajo, en la salud, en la educación y en la vivienda, las consecuencias de la incapacidad completa de gobierno de la patronal en este país. La misión de la izquierda es, a través de la propaganda, la organización, la explicación de sus posiciones, acelerar el derrumbe de este régimen político. Un derrumbe que no nace de nuestra propia propaganda, sino de las contradicciones insalvables, digamos, que lo aquejan. Este es el sentido por el cual llamamos a votar en blanco, en forma nítida, clara, en una perspectiva que en el desarrollo de los próximos acontecimientos se va a revelar muy concreta, porque el resultado electoral y el gobierno que emerja de él, ¿a dónde va a conducir? A una mera devaluación, al tarifazo. Las empresas petroleras, con la YPF nacional y popular
a la cabeza, le han impuesto un tarifazo a Massa aún antes de que se haga la elección presidencial. Y Massa, después de despotricar, ha capitulado ante esas empresas. El YPF lo hace porque gran parte de su capital accionario y gran parte de los acreedores de YPF están en la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, a través de ella, Sergio Massa entrega un tarifazo a los grandes capitalistas extranjeros y a una gran parte de los capitalistas nacionales. Por eso hay que votar en blanco, porque tiene que haber una perspectiva. Ante una situación tan grave, no seguir arrastrándonos tras de ella. ¿Quién bloquea, por ejemplo, esta perspectiva? La burocracia de los sindicatos. La burocracia de los sindicatos es apreciada como un activo muy fuerte por la clase capitalista, porque tiene un agente suyo dentro del movimiento obrero, que confunde, paraliza, pacta, y es responsable, la burocracia de los sindicatos, de la enorme desvalorización salarial. ¿Cómo quebramos todo esto a través de un trabajo político, a través de un trabajo de esclarecimiento, de organización, a través de la lucha? Empezando por decir las cosas como son y llamando a votar en contra de este sistema político, en contra de toda la explotación capitalista, en defensa de los derechos de los trabajadores y en defensa de recuperar las conquistas perdidas como consecuencia de 8 años de gobierno macrista y de gobierno nacional y popular. Quería agregar a lo que señaló Jorge, una cuestión sobre la posición de la izquierda que se agrupa en el Frente de Izquierda, en el FITU. ¿Cuál es esa posición? Para tratar de resumirla, digamos lo siguiente. Sería: no votes a Milei y no apoyemos políticamente a Massa. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, es: no votes a Milei, votemos a Massa ahora y después nos vamos a oponer a él cuando sea gobierno. Es una posición política no demasiado diferente a la que han sostenido, a la que sostienen hoy corrientes como el radicalismo, que nada dicen sobre el voto a Massa, dicen que no van a votar a Milei y después serán oposición parlamentaria en el Congreso. Pero es una posición bien medida de apoyo indisimulado a la candidatura de Massa, es decir, a la candidatura del gobierno, del ministro, de la gestión que ha llevado a la precarización del salario y de las condiciones laborales a niveles inusitados y que prepara un cimbronazo indudable contra la condición laboral y social de los trabajadores. Esa posición no tiene nada que ver con la posición que acá expusimos de política obrera, que coloca nítidamente el voto en blanco contra las dos perspectivas capitalistas que se exponen en la elección y en función de la construcción de un partido obrero revolucionario. Bueno, yo quiero agregar algo más respecto de la guerra genocida que el Estado sionista de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino. Política Obrera reclama el cese del fuego, el canje de los prisioneros palestinos, de la totalidad de los prisioneros palestinos por los israelíes y el retiro de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.